Muy buen día a todos en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu mente, en tu ser, en tu trabajo, en cualquier problema que tengas, en cualquier circunstancia que estés pasando, que sea la luz de Jesús en tu vida. Les invitamos, hermanos, a que se unan a este canal, a que lo compartan, hermanos, para escudriñar solamente la palabra de Dios, y es con el único objetivo y propósito de buscar a Dios, de acercarnos a Dios, de darle la gloria a Él primeramente y acercarnos todos a Dios por medio de su palabra. Estamos escudriñando nada más la palabra de Dios, hermanos. Amén. Si pueden tener una libretita para hacer apuntes y apuntar todos los versículos que se van a dar, hermanos, para que sea únicamente y exclusivamente la palabra de Dios obrando en tu vida, y que no seamos nada más oidores de la palabra, sino hacedores de ella, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, y es el único modo, hermanos, de cómo conocer a Dios. Es la verdad, no hay otra forma. En oración, como lo vimos la semana pasada, ayuno y oración, leyendo la escritura, es la única forma, hermanos, que podemos nosotros conocer a nuestro Dios y qué es lo que Dios quiere. Este es el manual de Dios, hermanos, amén. Es el manual de Dios que nos dejó, el testimonio de amor tan grande que ha dado Dios con el ser humano. Es el testimonio verdadero. Han pasado miles de años y este testimonio jamás, hermanos, jamás pasará. Dice que el mundo y los cielos y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no puede pasar, hermanos. Amén. Aunque han habido intentos en la historia, han habido intentos de quemar la escritura, han habido gentes que han quemado la escritura, pero eso no hace daño. Lo que hace daño es que nosotros tengamos la palabra y que no la leamos y que no escudriñemos y que no seamos hacedores de ella. Eso es lo que el plan perfecto y el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. La semana pasada vimos algo bien impresionante, donde Jesús, siendo Jesús el Maestro, se fue al desierto guiado por el Espíritu de Dios. Todos, hermanos, todos hoy sí estamos bajo el Espíritu, pero eso no quiere decir que el Espíritu nos va a guiar a desobedecer a Dios, o nos va a guiar a desobedecer la ley perfecta de Dios, que está basada en amor. Los 10 mandamientos es amor, hermanos, amor, y es el carácter de Dios. Jesús vino a darle el verdadero valor a todos los mandamientos, a todos. Él dice en la Escritura que murió perfecto, hermanos, amén. Fue santo, fue perfecto, fue obediente, ¿a qué? A los mandamientos. Amor a su Padre, amor a ti y a mí, y una muerte de cruz, hermanos, amén. Entonces, vamos a dar comienzo en Mateo, hermanos, que abran su escritura en Mateo, hermanos, amén. Mateo 7, y vamos a estar leyendo del 15 al 20, hermanos, amén. Para la gloria de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A la letra dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Así le pedimos al Espíritu de Dios que nos guíe, hermanos. Amén. Y le decimos a nuestro Padre Celestial: gracias, Señor. Gracias, Padre Eterno. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Por tu misericordia y tu gracia, Señor, que hasta hoy nos ha guardado, Señor. Que nos has protegido de todo mal, Señor. Que gracias a Dios, en medio de esta pandemia, y gracias a ti, Señor, hemos salido adelante, Señor. Nos has guardado y nos has guiado en nuestros pasos, y en nuestro entrar y en nuestro salir, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Si estamos respirando, Señor, es gracias a ti, por tu gracia y misericordia que son nuevas cada día, Señor. Te pedimos, Padre Eterno, Señor, que seas tú, Señor, tu Espíritu de Dios, Señor, guiándonos a toda justicia y a toda verdad, Señor. Quita toda palabra vana y ociosa, toda palabra de hombre, Señor, que no es tuya. En este momento te lo pedimos, Señor, porque reconocemos nosotros que somos pecadores, que somos malos delante de ti, que somos imperfectos, Señor, delante de ti.
Pero te damos gracias, Señor, que aún en nuestra imperfección, Señor, tú mandaste a tu Hijo unigénito, Señor, a morir por cada uno de nosotros, Señor. Esas son las buenas nuevas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esas buenas nuevas que tú nos das por medio de tu Hijo amado, Señor. Y que gracias a Él venció, Él resucitó al tercer día y Él está vivo. Estás vivo, Señor Jesús. Gracias. Gracias por todo. Gracias por tu palabra, que tu palabra es perfecta, Señor. Pero requerimos de tu Espíritu, Señor, que nos guíe, Señor, para que sea esta palabra para edificar, Señor, para transformar, para redarguir, para exhortar, para enseñar, para edificar, Señor. Toca los corazones, toca, Señor, en este momento a todo aquel que está ahorita, Señor, en pruebas, en tribulación, en enfermedad. Señor, que tu Espíritu de Dios sea, Señor, y que la luz tuya, Señor, de Jesús, sea, Señor, en este momento, en esta hora, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, la palabra de Dios es tremenda, hermanos. Amén. Y vimos en el episodio pasado que debemos estar en el Espíritu, así como Jesucristo estuvo en el Espíritu, hermanos. Amén. ¿Y cómo lo hizo? Yéndose al desierto. El Espíritu Santo lo guió al desierto, y después de que vino del desierto de vencer a su carne, al enemigo, con la palabra de Dios, hermanos. Ojo, con la palabra de Dios lo venció. Todo el tiempo dijo, está escrito, o escrito está. Amén. Escrito está, escrito está, escrito está. Y yo te digo en estos días, y en este momento, en esta hora, escrito está. Aférrate a las promesas de Dios, y Dios siempre va a estar contigo. Aférrate a Dios, lee, escudriña la palabra de Dios, y Él va a estar contigo, hermanos. Él no es mentiroso. Amén. Dice la palabra de Dios, inicia diciendo, guardaos de los falsos profetas maestros, que enseñan, hermanos, amén, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso está tremendo, hermanos, porque lo vemos todo el tiempo. Y yo no estoy aquí para hablar mal de nadie, ni de ninguna religión, pero la religión, el intento de Dios, nunca fue que hubiera tantas religiones en el mundo, hermanos. Nunca. Dios no es religión. Dios no es religión, es relación entre tú y Dios. ¿Cómo lo haces? Volvemos a lo mismo, orando, platicando con Él todos los días, agradeciéndole y pidiéndole a Dios que su Espíritu more en ti, y escudriñando su palabra, hermanos. Esa es la relación mutua que hay entre Dios y el ser humano. Y su palabra es vida, es la semilla que entra a tu corazón, se deposita y empieza a generar frutos. ¿Cuáles frutos? Los vamos a ver más adelante, del Espíritu de Dios. ¿Vamos? Amén. Y hoy, hermanos, el mundo no quiere saber nada de Dios. ¿Saben por qué? Por la trágica opción del hombre de querer hacer a Dios a cualquier modo. Tomamos todas las cosas de Dios y los hacemos varias sectas, varias denominaciones, varias religiones, y eso no es la llegada a Dios. Y toda la gente preferimos, así como al principio, cubrirnos con hojas de higuera de nuestra desnudez. Pues, ¿qué creen? Hoy pasa lo mismo, y Dios es sabio y es perfecto. No es religión lo que nos salva. La religión, queremos cubrir nuestra desnudez con la religión, pero hay que vestirnos. En una de las predicaciones pasadas, ¿de quién? De Jesús. Acercarnos a Dios para que Dios nos vista, para que Dios nos alumbre, para que la luz de Jesús nos alumbre y que Él more en nosotros, su Espíritu, el Espíritu de Dios more en nosotros y nos guía a toda justicia y a toda verdad. Ese es el propósito. El propósito no es escondernos de nuestra desnudez y tratar de cubrirnos con religión para pensar en nosotros que estamos bien delante de Dios. Eso es lo que ha pasado en el mundo, y por eso la gente no quiere acercarse a Dios. ¿Por qué? Por nuestra culpa, por la misma culpa del hombre. Y Dios no tiene la culpa de ser mal representado en el mundo. Si así es, ha sido mal representado por toda clase de denominación. No, muy pocos, hermanos, son los que en verdad buscan la presencia de Dios, llenarse de los frutos del Espíritu, lo vamos a ver más adelante, y en verdad que haya un cambio en mí.
y que haya un cambio en la persona mía y que la luz de Jesús resplandezca en mí, hermanos. La palabra de Dios no fue creada para ti y para mí, para ti para que tú cambies, para mí para que yo cambie, no para cambiar a los demás. Si estamos, Dios nos dice ir y predicar el evangelio, sí, ir y predicar, pero ¿cómo puedes predicar si no cambias primero tu forma de ser? Si no aceptas a Jesús, si no has nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo, ¿de qué? Del Espíritu de Dios, hermanos, amén. Porque aquí dice la palabra de Dios, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cuántos lobos rapaces hay? El mundo puede ver y señalar con el dedo fácil cuántos lobos rapaces hay en el mundo y cuántos están por otras cosas o otros motivos llenando iglesias y llenando lugares ¿por qué? Por otros motivos. ¿Cuáles son? El dinero, cosas terrenales, hermanos, por las cuales Dios nos viene diciendo por medio de su palabra que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Y uno se da cuenta, y la religión no nos va a llevar a Dios. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Ya lo hemos visto. Y es por Jesús, hermanos. Entonces les vuelvo a repetir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, toda la palabra es inspirada por Dios, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús dijo? E hizo. ¿Y por qué? ¿Y por qué fue que Él resucitó al tercer día? ¿Por qué? Por obediencia. Él murió perfecto, santo. Y santidad no es eres santo, no, es obediencia a Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a su palabra de Dios. ¿Recuerdan desde el principio la palabra de Dios con Adán? De este árbol no comerás, de ese árbol no vas a comer, porque ciertamente morirás. Comimos y hoy todos perecemos, todos morimos, todos, menos Jesús. Y no, otro hombre murió santo, perfecto, para darte vida. Y Él es el que nos da vida. Por sus frutos, dice el 16, los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y aquí está impresionante, hermanos, porque lo hemos visto desde antes. La maldición de la tierra fue por causa de nosotros. Y ahí se responden muchas preguntas que tú tienes. ¿Por qué el mundo está así? ¿Cómo Dios existe? Si mira, hay guerras, hay hambres, hay pobrezas, los niños pobres, los niños que tienen la culpa, niños con cáncer. Porque Dios maldijo la tierra a causa de nosotros. Espinos y cardos te saldrán. Y aquí dice, ¿a poco se recogen frutos o higos de los espinos y de los abrojos? No. ¿Por qué, hermanos? Representa los espinos y los cardos. ¿Qué representa? Nuestra carne, el pecado. ¿Cómo puede salir fruto de una persona, de todos nosotros que estamos en carne? Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos, lo dice Jesús claramente, los conoceréis. No es porque te llames de cualquier denominación, no es porque hayas asistido todos los días si quieres, no es porque hagas mandamientos de hombres, no es obedecer mandamientos de hombres, hermanos. Y la palabra de Dios dice cuáles son sus mandamientos de Dios. 10 mandamientos reducidos, hermanos, con Jesús en 2, amarás a Dios con toda tu mente y tu corazón. Los redujo, no los quitó, porque mucha gente dice que los quitó. No, amarás a Dios con todo el corazón, y ahorita lo vamos a ver, hermanos, amén. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos dos se cumple toda la ley, se cumple los 10 mandamientos, se cumplen los 10 mandamientos con estos dos, y ahorita lo vamos a ver, hermanos, amén. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ven?
No es porque ya tengas 50, 10 años haciendo una religión. No. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Así, hermanos, nos vamos a Gálatas. Y la palabra de Dios es impresionante, hermanos, porque nos dice y nos revela, pero tenemos que escudriñarla para que nadie nos engañe, hermanos. Amén. Gálatas, hermanos, 5. Vamos a empezar desde el 16, hermanos. Amén. Y vean cómo todo se une y todo es impresionante, hermanos. Nada más la cuestión es escudriñar la bella y perfecta escritura, hermanos. Y nos da las respuestas de todo. No es de que yo piense, no es de que yo crea, no es de que yo, a lo mejor yo siento que aquí quiere decir Dios esto. No, se tiene que hacer con la misma escritura. La misma escritura te va diciendo qué es lo que Dios quiere decir en todo. No es nada más agarrar un texto y sacarlo de contexto para pretexto, para desobedecer ¿a quién? A Dios. Nada más, hay muchos que he oído tantas barbaridades que agarran un texto fuera de contexto, lo usan para pretexto, para desobedecer a Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 5. Vamos a leer desde el 16, hermanos, y vamos a parar en el 22. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Todos estamos en carne. Volvemos a lo mismo, rápido. Venimos de Adán, todos venimos de Adán. Todos somos creación de Dios. ¿Por qué somos creación? Porque después de comer el fruto, estamos infectados con una enfermedad llamada pecado, desobediencia. Y esa enfermedad, dice la Escritura, que pecado, la paga del pecado es muerte. Y esa enfermedad, hermanos, nos va a llevar a muerte. Hoy le tenemos miedo a una pandemia, a un COVID, hermanos. Tenle más miedo que vas a morir eternamente. Si no buscamos de Dios, ten más miedo de eso, de que si tú mueres en pecado, vamos a morir eternamente separados de Dios. De eso tenemos que tener miedo. El diabetes, el cáncer, todas las enfermedades que hay en el mundo, hermanos, del COVID. Si tú te mueres, te acelera el proceso a la muerte. Pero hay una enfermedad que viene en la carne, hermanos, y es la muerte. La paga del pecado es muerte, y siempre será. Con Jesús viniendo al mundo, Jesús nos dice andar en el Espíritu. No andes en la carne. Si estás en la carne vas a morir. Si estás en el Espíritu vas a vivir. Amén. No satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y es con E grande. Cuando dice E grande, es Espíritu de Dios, y el Espíritu es contra la carne. Ven, hay una pelea entre la carne y el Espíritu. Obviamente, si estás nomás alimentándote de la carne, pues no vas a buscar de Dios, ni siquiera vas a orar, ni siquiera vas a leer la Escritura. Obviamente estás nada más cegado. ¿Por qué? Cegado, hermanos, con los ojos espirituales, porque cuando comimos del fruto desde el principio se abrieron los ojos. ¿Cuáles ojos se abrieron? Los de la carne. Y ahora percibimos todo lo que miramos, como los científicos. Si yo no lo veo, no lo creo. Pues hay un aire y no lo podemos ver, el aire. Pero se respira y existe el aire. Así es Dios. Dios es eterno. Y si tú buscas a Dios o no buscas a Dios, Él no deja de ser Dios. Él vivirá eternamente. Y mandó a su Hijo unigénito para morir por ti. Y Él te ama tanto que quiere que tú estés en esa vida eterna. Que tú estés en esa vida eterna. ¿Pero qué? Tenemos que negar nuestra carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Vean. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, dice la palabra de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y se agarran de para decir, ya ves, la ley ya no existe. Ya no estás bajo la ley, estás bajo el Espíritu. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el Espíritu. Y el Espíritu te guía en contra de la ley de Dios, los 10 mandamientos, que son amor al Padre y amor al prójimo, en ninguna manera. Y manifiestas son las obras de la carne, miren, que son, ¿qué? Adulterio. ¿Ese no es un mandamiento de Dios? ¿No adulterarás?
Fornicación, no fornicarás, ¿no es mandamiento de Dios? Ah, pero ¿dónde viene? De la carne, son los frutos de la carne. Inmundicia, lascivia, idolatría, ¿no están los mandamientos de Dios y idolatría? ¿No tener otros dioses? Y hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. En la envidia, hermanos, muchos he oído hablar que dicen, envidia de la buena. No hay envidia de la buena, jamás. El que es envidioso. Te dicen, ay, envidia de la buena. No hay envidia de la buena. Eso quítatelo del cerebro. No hay envidia buena, no hay mentira buena, no hay engaño bueno. No hay celos buenos, no hay iras buenas, no hay contiendas buenas, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, muerte. No matarás. Fruto de la carne. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Quiero parar aquí poquito, hermanos, porque el primer fruto del Espíritu es el amor verdadero, hermanos. Y nosotros, aquí en este mundo, queremos andar en el amor de nosotros. El amor de nosotros no sirve, hermanos. El amor de nosotros, una vez más, no sirve. El amor verdadero de Dios es fruto del Espíritu. El fruto del amor de nosotros, hasta inclusive en padres, es malo, hermanos. Aunque nosotros como padres o como madres amamos a los hijos, de verdad, hasta podemos dar la vida por nuestros hijos en veces, hermano. Pero es malo nuestro amor. Aún se los voy a demostrar con la palabra de Dios. Primera de Corintios, hermanos. Vamos rápido a Primera de Corintios y ahorita regresamos aquí. Primera de Corintios 13. Y vamos a estar leyendo, hermanos, del 1 en adelante. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amor de Dios, amor del fruto del Espíritu de Dios que acabamos de leer, hermanos. Y si tuviese profecía, entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Ven, hermanos? Nada soy. Si tengo todo lo que, si sano enfermos y no tengo amor, el amor de Dios, el fruto del Espíritu de Dios, nada soy. Aquí lo dice la Escritura. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Ven, hermanos? No tiene envidia, ni de la buena ni de la que no es buena. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se cerrarán, y las lenguas y las ciencias se acabarán. Ojo, hermanos, no busca lo suyo el amor. Está tremendo. El amor de nosotros siempre busca lo suyo, hermanos. Siempre. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor de Dios nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo soporta. Miren, hermanos, Dios creó el mundo. ¿Para qué? En el sexto día creó al ser humano. Para el ser humano. Era perfecto en aquellos tiempos antes de pecar. Nos ama tanto que nos dio todo, hermanos. Árboles frutales, nos dio todo, hermanos. Nosotros desobedecimos a Dios y por eso hoy morimos. Dios nos da una escapatoria. Hace con Moisés en el monte Sinaí. Entonces, vio cómo es el ser humano y dijo, aquí están 10 mandamientos. Y desde el principio, hermanos, siempre ha pedido de Dios obediencia. Y hoy quiere obediencia, hermanos. Ahora es por el Espíritu.
y el Espíritu cumple la ley. Este amor tan hermoso, hermanos de Dios, nos ha dado este mundo. Aunque maldijo, fíjense el amor de Dios tan grande, que el que pecó fue Adán, y en vez de maldecir a Adán, maldijo la tierra por nuestra causa. Y ahora por eso trabajamos. Y ahora, hermanos, le damos más empeño al trabajo que a Dios, más empeño a otras cosas. A mis fuerzas le doy el empeño más que a Dios, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado, porque respiramos gracias a Dios. Y yo te insto en esta mañana que tú busques de Dios, porque Él no va a dejar de ser Dios. Si tú llegas con Él o estás sin Él, Él no deja de ser Dios. Él será infinito por los siglos de los siglos. Ahora, Él mandó a su Hijo unigénito, y lo vimos en San Juan 3:16. No lo repito, pero acuérdate de ese versículo, San Juan 3:16, que amó tanto al mundo, o sea, al ser humano, no al mundo en sí, a todo ser humano, para que todo aquel que en Él cree, ¿ves? Para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesús, tenga vida eterna. Todavía Dios creó todas estas cosas, y Dios nos da una salida, que es Jesús. Y Jesús guardó todo. No creas que venía a abolir la ley, dijo Mateo 5. Dijo, vine a cumplir. Y si Él vino a cumplir, ¿qué esperamos nosotros, hermanos? Cumplir también. ¿O qué, vamos a ser desobedientes y nada más aceptamos a Jesús? No, el aceptar a Jesús conlleva aceptarle y guardar lo que Él guardó. Andar como Él anduvo, hermanos. Ni más ni menos. Pero hay muchas enseñanzas afuera en el mundo que te dicen, no, tú nada más acepta a Dios, hombre, no. Acepta a Dios y ya. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Escritura, y el que esté limpio, limpiese más. El que esté sucio, ensuciese más, dice la palabra de Dios. Es personal, hermanos. La salvación es personal. Hoy estamos en unos tiempos que aceptan a Dios, llénate de los frutos del Espíritu, pero el amor, hermanos, es el principal. Porque en el 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabes por qué? Porque el amor perfecto de Dios creó todas las cosas y te creó a ti. Creó a todos los animales, a los peces, a los animales de la tierra, a todo con género y con fruto, hermanos. Por eso no te creas eso de que venimos de una evolución. Esto es ridículo. Los perros siempre han sido perros, los gatos siempre van a ser gatos, los elefantes siempre van a ser elefantes, los pescados siempre van a ser pescados, nunca van a cambiar, y nunca ha habido como la ciencia que dice que es la ciencia porque lo que ve, observa, eso es lo que es. Pues nadie ha visto que de un pescado salga un elefante. Dios creó todas las cosas en amor. ¿Sabes para qué? Para darlo al hombre, y el hombre desobedeció, y todavía desobedeció, y todavía Dios dio sus mandamientos, y todavía vino Jesús a caminar en los mandamientos de Dios. Él murió, al tercer día resucitó, Él resucitó, Él está vivo, hermanos. Esas son las buenas nuevas, que Dios te ama, y mandó a su Hijo unigénito, hermanos. El amor, hermanos, de Dios, porque Dios es amor, lo dice la Escritura. Dios es amor, Dios creó todas las cosas por su amor. Fruto del Espíritu. No viene el amor en nosotros. El amor verdadero no está en nosotros, hermanos. Por eso tanto matrimonio que ha fracasado. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de otras cosas. De belleza, de puestos, de a lo mejor que tiene dinero, no tiene dinero, si tiene dinero. Nos enamoramos de tantas cosas, hermanos, y no nos enamoramos, hermanos, de verdad, con el amor de Dios, y nos buscamos de Dios, y dejamos que Dios nos guíe, a que Dios nos ayude a encontrar el amor que Él quiere, hermanos, primeramente. Por eso hay tantos matrimonios que están destruidos, hermanos. Pero hay buenas nuevas. Jesús te ama. Acércate a Dios y empieza a pedirle a Dios, y sabes que Dios te va a ayudar. Dice la palabra de Dios, Juan, hermanos, vamos a Juan 15, apúntenlo, hermanos, Juan 15, vamos a leer desde el 8, y esto en algún momento lo leímos, hermanos, pero del 8
hasta el 17, vamos a leer, dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. ¿Cuáles frutos? Los frutos que acabamos de leer, y los vamos a terminar de leer, hermanos. Y seáis mis discípulos, llevando el fruto ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, y permanecer en mi amor. ¿Ven, hermanos? Permanecer en el amor de Jesús, no en el amor mío, no en el amor tuyo, en el amor de Jesús. ¿Cuál es ese amor? Que Él, siendo Dios, vino como siervo, hermanos, como hombre. Eso de verdad es que ni en la mente lo puede comprender, hermanos. Venir y vivir y morir por ti y por mí en una cruz, una muerte de cruz, hermano, para darte vida. Todo lo que Dios hizo, hermanos, y nosotros no lo buscamos. Permanecer en mi amor: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Ven, hermanos? Si guardares mis mandamientos, tan claro es Jesús. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. Es amor al Padre, amor al prójimo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Cuáles, hermanos? Los mismos 10 mandamientos. Y permanezco en su amor. ¿Ven, hermanos? Permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos llama amigos, hermanos. ¿Cómo no acercarme al amigo, hermanos, que no me da la espalda? ¿Cómo no acercarme al amigo que me restaura, que me levanta, que murió por mí cuando ni siquiera yo había nacido, hermanos? Cuando ni siquiera tú habías nacido, murió Jesús en una cruz y te llama amigo. Lo dice la Escritura. Ponga su vida por sus amigos. Por vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Si nosotros hacemos lo que Jesús manda, Él nos hace sus amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleves fruto. ¿Cuál fruto? Los frutos del Espíritu. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y de aquí se agarran para decir: ya nada más es amarnos unos a otros y olvídate de amar a Dios. No. Porque miren, hermanos, en Marcos 12, vamos a Marcos 12 rápido. Marcos 12. Y aquí se agarran para decir: es que es el mandamiento de Jesús. Sí, dio un nuevo mandamiento, que no dijo vamos a quitar los 10 y ahora vamos a dar este. No, es un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se cumple desde el 5º hasta el 10º mandamiento, porque los primeros 4 son el amor hacia Dios. Lean, hermanos, Éxodo 20 y ahí están los mandamientos de Dios, o Deuteronomio, hermanos, 5, ahí están los mandamientos. Marcos 12. Vamos a leer desde el 28, hermanos, en adelante, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía lo que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primero. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos, el primero, es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, dice Jesús, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, hermanos. Y cuando están leyendo aquí dicen que Jesús quitó la ley. No, hermanos, Él está dando la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 6, hermanos, rápido. Deuteronomio 6, para que apunten, hermanos. Deuteronomio 6. Miren, hermanos, está recitando Deuteronomio 6, el 3 al 4. Dice: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien a la tierra que fluye leche y miel, y los multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Desde Deuteronomio, hermano, está ese mandamiento. Toda la gente que dice que cambió la ley, no es cierto. Está citando un versículo de la palabra. ¿De dónde? De Deuteronomio, hermanos, de la ley, del Pentateuco.
Y el segundo, fíjense, el primero es el más importante, y dice Jesús, el segundo es semejante, no es como el primero, se parece. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que este. Y este está en Levítico. Vamos a Levítico rápido, hermanos, Levítico 19. Levítico 19, hermanos. 18. Para que nadie te engañe, que no te engañen, hermanos, porque la ley nunca fue quitada y nunca fue abrogada. Dice la palabra de Dios en Levítico 19, 18, hermanos, amén. 19, 18, dice la palabra de Dios. Mire, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Cuando recita Jesús estos mandamientos, se nos está recitando la palabra del Viejo Testamento. Toda palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. Toda palabra, hermanos. Y este semejante dice, amarás a tu prójimo como tú mismo. Entonces el 32, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios, hermanos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Viste, hermanos? No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? No estás lejos, hazlo. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y al amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, cumple los 4 primeros mandamientos de los 10. Y amar a tu prójimo como a ti mismo es guardar desde el 5º hasta el 10º mandamiento, hermanos, que es el amor al prójimo. Eso Jesús vino a enseñar. Eso Jesús vino a enseñar y a caminar. Y cuando murió santo, guardando los mandamientos perfectamente, hermanos. Perfectamente. Él le dio el verdadero valor al amor. ¿Ven por qué el amor es en amor siempre? Es verdadero el amor de Dios. Y vamos a Gálatas otra vez, hermanos. Gálatas 5. Ahí nos quedamos en el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Ven, hermanos? Porque principalmente viene el amor. Ya lo vimos, que no es jactancioso. Jesús, que vino a negarse a sí mismo, a caminar en este mundo y a enseñarnos el verdadero amor. Ese es el verdadero Dios. Por eso la gente no quiere acercarse a Dios, por tanto religioso que hemos sido en este mundo y que hemos representado a Dios de una mala manera. De una mala manera. ¿Por qué? No se quieren acercar a Dios. ¿Saben por qué? Porque en vez de amar a la gente, andamos criticando. En vez de amar a la gente, andamos pisoteando. En vez de amar a la gente, andamos rapando. En vez, como dice la palabra, que somos lobos rapaces, en vez de profesar y andar en su verdadero amor, en el amor de Jesús. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú tienes esto, que el primero es el amor y cumple el amor de Dios, ¿ves? Y tienes gozo, paz, benignidad, no hay ley. Pero tienes que llenarte en el Espíritu. Todos profesan, no, ya no estamos en el Espíritu. ¿Andas en el Espíritu? ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? ¿Tienes paciencia? Del Espíritu, fruto del Espíritu de Dios. Ven, hermanos, hoy día hay una enseñanza bien errónea. Ya no estamos bajo la ley, o sea, no quieres ni guardar ni la ley, ni andas en el Espíritu. Ni andamos en el Espíritu. Dice el 24, pero los que son de Cristo, ven, hermanos, los que están en Cristo, los que en verdad estamos en Cristo, dice, han crucificado la carne. ¿Ven cómo se cumple lo que vimos la semana pasada, hermanos? Si quieres venir a mí, dice, en pos de mí, dice Jesús, niégate a ti mismo cada día, toma tu cruz y sígueme. Ven, hermanos, a la luz de la palabra cómo todo se cumple. Los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, hermanos. Se trata no de morir, hermanos, de morir ya carnalmente, morir a la carne, morir al pecado. De eso nos salvó Jesús, del pecado y de la muerte, andando como Jesús en el Espíritu y con sus frutos del Espíritu.
Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dijo el 24, Gálatas 5:24. Y el que sigue, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué no Jesús dijo en la pasada también? El que es de la carne, carne es, y el que es espíritu, espíritu es, le estaba diciendo a Nicodemo. Toda la palabra se cumple, hermanos, toda la palabra. No dejes que te engañen. El Espíritu de Dios jamás te va a guiar a desobedecer a Dios, hermanos. Eso es una verdad. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ven, hermanos, no hay envidia buena, envidiándonos unos a otros. Y para terminar, hermanos, Marcos 7. Quiero ir a Marcos 7 para terminar. Marcos 7. Miren cómo es claro, hermanos. Mira, vamos a leer del 6 al 9, Marcos 7, del 6 al 9. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Vean, hermanos, cuando estaba Jesús en la tierra, antes de que viniera el Nuevo Testamento, hoy tenemos la dicha, hermanos, de tener Nuevo Testamento, hermanos. Pero hoy hay una enseñanza afuera que nada más el Nuevo Testamento. El viejo ya no sirve el viejo. ¿Cómo? Si Jesús está hablando y escribiendo y testificando y dando, ¿y cómo derrotó al enemigo? Con la palabra. ¿Cuál palabra? El Viejo Testamento. Y todo lo que habla Jesús y todo lo que hizo Jesús es la palabra viva en carne. Él vino a hablar y andar bajo la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dijo, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. ¿En dónde? En el Viejo Testamento. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué todas las religiones? ¿Por qué el primer pueblo Israel, que es en carne? El primer pueblo Israel, ahora somos Israel espiritual. ¿Ven, hermanos? El Israel en carne, ahora somos todos. Si tú aceptas a Jesús, somos Israel espiritual. No te quites y no te dejes decir que, ay, no, los mandamientos eran nomás para el pueblo de Israel. Que no eres Israel, eres pueblo de Israel. Cuando tú aceptaste a Jesús, ya no somos de carne, somos de espíritu. Y por el espíritu nos guía a toda justicia, a toda verdad. Nos guía a obedecer a Dios. Es tan simple. Ahora somos Israel espiritual. Mas su corazón lejos de mí, está lejos de mí. Pues en vano me honran. ¿A qué se oye hoy? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hoy le hacemos caso más a cualquier persona que nos diga todo. Hermanos, estamos en un mundo y de verdad, hermanos, les digo de corazón, no, guarda esto, no hagas esto, no hagas lo otro, obedece los mandamientos de Dios, hermanos. Esos son los importantes, no los mandamientos de hombres. Doctrinas como mandamientos de hombres, aquí dice Jesús. Enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres, hermanos. Dios nos insta a escudriñar la Escritura, hermanos. Y nos dice qué son los mandamientos de Dios. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Ven, hermanos, tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ojo, hermanos, no es tradición. Y cuánta tradición hay en nuestras vidas, hermanos. Y seguimos cosas por tradiciones, hermanos, en vez de seguir la palabra de Dios, en vez de llenarnos de la Escritura y de la palabra de Dios. Esta es la que nos da vida, hermanos, y aferrarnos a la palabra de Dios, no a lo que dicen los hombres, ni a las costumbres, ni a los mandamientos de Dios, ni a las tradiciones humanas. El hombre está tan presto para decir, esto no, esto sí, esto no. No, guarda la Escritura, la palabra de Dios. Llénate de los frutos del Espíritu. Anda conforme al Espíritu y vivirás, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Vamos a el mismo Marcos 7 del 20, hermanos, dice, pero decía, vean, hermanos, ojo aquí, hermanos, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Oigan, hermanos, porque aquí por eso la gente no quiere acercarse a Dios, hermanos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. ¿No está en la ley, hermanos? No adulterarás. Las fornicaciones, ¿no es mandamiento? Los homicidios, ¿no matarás? Ven, hermanos, que nadie te engañe.
Jesús es claro y la palabra de Dios es clara, contundente. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hay que llenarnos del Espíritu, hermanos, y de los frutos del Espíritu. Y hoy Dios nos dijo qué es lo que contamina al hombre. Y todo sale del corazón, hermanos. Ven, hermanos, todo el mundo tenemos corazón malo. Tenemos que acercarnos a Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que Dios empiece a cambiar nuestro corazón. Ese es el deseo. Ese es el propósito de este canal. Compártelo a tus amigos, a tus familiares. Comparte Jesús. La gloria sea siempre para Jesús, para el Dios Todopoderoso que mandó a Jesús, a su Hijo unigénito, a morir por nosotros. Y Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Y Jesús nos dice que de nuestro corazón salen los malos pensamientos y salen las fornicaciones, los pleitos, las iras, todo. Se trata de cambiar nuestra vida y que Jesús cambie nuestra vida y que cambie la tuya. Nos vemos en el programa que viene, hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la luz de Jesús sea en tu casa, en tu hogar, en tu vida. Escudriña la palabra. Escudriñala, hermano. No dejes que nadie te engañe. Jesús viene pronto y viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha. Acércate a Jesús. Él murió hace 2000 años por ti, hermanos. No hay nadie que ha morido por mí, ni va a morir por mí. Pero Jesús lo hizo. ¿Cómo no hacer de Jesús mi amigo? ¿Cómo no buscarle? Él es el único que no daña y que no juzga. Al contrario, Él te levanta, te perdona. Esas son las buenas nuevas. Te ama, te perdona, te restaura, te levanta. Él murió, padeció en una cruz para darte vida. Y Él quiere que estés eternamente con Él, con el Padre, hermanos. ¿Cómo no buscar a un Dios de poder? ¿Cómo no buscar a un Dios de amor? Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Que tú seas tocando a cada uno, Señor, los que están mirando este mensaje, Señor. Que tu Espíritu de Dios sea, Señor, instando a buscar más de ti, Señor, en oración, en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has dado y bendecido, Señor. Estamos bendecidos, Señor. Cualquier persona que necesite, Señor, tú conoces los corazones, Señor. Tócales de una manera, Señor. Si están en pruebas, en luchas, en enfermedad, Señor, sé tú tocando, Señor. Llena su vida, Señor. Y te agradecemos con infinito amor, Señor, que tú tienes hacia nosotros. Te agradecemos, Señor, que has sido bien bueno con nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Que sea la luz de Jesús en tu vida, hermano. Amén.